Bienvenidos sean a esta pequeña presentación en la que hablaremos sobre las consonantes, su lugar de articulación, modo de articulación y sonoridad. El equipo está conformado por Floribel Ruiz Palomeque, Iván Díaz González, Yasmín Rodríguez Ávila, Yuritsi Ruiz de la Cruz y Guadalupe Concepción Pérez Gordillo. La definición de punto de articulación es el lugar en donde los órganos fonadores se juntan para reproducir un sonido. Después tenemos el modo de articulación, que es la forma en la que sale el aire cuando es pronunciada una consonante. Y por último tenemos sonoridad, que se refiere a la vibración de las cuerdas vocales al pronunciar un consonante. Y ahora hablaremos sobre la consonante B, que su punto de articulación es bilabial porque ambos labios participan en la pronunciación. Su modo de articulación es una consonante oclusiva porque detiene el flujo del aire al cerrar los labios. Y en la sonoridad tenemos lo que es sonora porque su pronunciación provoca la vibración de las cuerdas vocales. Un ejemplo sería bebida, que al tocar tu garganta puedes sentir la vibración de las cuerdas vocales. O también te puedes fijar en tus labios después de estar juntos, ya que se abren como empujados por el aire. Ahora el turno de la consonante ch, que su punto de articulación es palatal porque la mayor parte de la lengua entra en contacto con este. Su modo de articulación es africada porque la lengua realiza dos movimientos. Primero toca el paladar y luego se desliza hacia abajo. Es sorda porque su pronunciación no provoca la vibración de las cuerdas vocales. Ahora la consonante D. El punto de articulación es una consonante dental porque los dientes participan en su pronunciación. Es modo de articulación porque es oclusiva porque tanto los dientes como la lengua al entrar en contacto impiden el libre paso del aire. Y sonoridad es sonora porque las cuerdas vocales vibran ante su pronunciación. Un ejemplo sería a la hora de pronunciar lentamente dado. Nos damos cuenta que como la lengua queda en medio de los dientes, obstruyendo el paso del aire hasta que se pronuncia la vocal, por esta decimos que la D es una consonante oclusiva y dental. Ahora la consonante F, que su punto de articulación es labiodental, porque el sonido se produce entre los dientes y el labio inferior. Su modo de articulación es fricativa porque la cercanía del labio inferior y los dientes provoca que el aire, al buscar una salida, roce los órganos fonadores. Y en su sonoridad es sorda porque su pronunciación no provoca la vibración de las cuerdas vocales. Un ejemplo es cuando pronunciamos la palabra fósforo y los dientes se aproximan a los labios, dejando un pequeño espacio para la salida del aire. Y pues podemos notar que las cuerdas vocales no vibran. Así que por eso se considera que la F es una consonante sorda. Bueno, ahora tenemos la consonante G. Su punto de articulación es velar porque la parte anterior de la lengua entra en contacto con el velo. En su modo de articulación es oclusiva porque la parte trasera de la lengua se pega al velo e impide el paso del aire. Y la sonoridad es sonora porque su pronunciación provoca la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, si pronunciamos la palabra garganta, sentirás como la parte trasera de la lengua se separa del velo para dejar pasar el aire. Esto es porque la consonante G es oclusiva y velar. Además, también nos podemos dar cuenta que la vibración de las cuerdas vocales porque es consonante sonora. La consonante J. Su punto de articulación es velar porque la parte anterior de la lengua se aproxima al velo. En el modo de articulación es fricativa. ¿Por qué? Porque la estrechez entre la lengua y el velo provoca que el aire, al buscar una salida, produzca cierta fricción con los órganos fonadores. Y en la sonoridad
es sorda porque no produce ninguna vibración en las cuerdas vocales. Por ejemplo, cuando articulas la palabra Juan, te puedes dar cuenta cuando la lengua se aproxima al velo sin tocar y el aire sale rozando ambos órganos. Esto es porque es una consonante fricativa. La consonante K es velar porque se pronuncia tocando el velo por la parte anterior de la lengua, y en su modo de articulación es oclusiva porque la parte trasera de la lengua entra en contacto con el velo e impide el paso del aire. Y en su sonoridad es sorda porque no produce ninguna vibración en las cuerdas vocales. Por ejemplo, si lees en voz alta las palabras queso, kilo y cuarto, te darás cuenta que su pronunciación es semejante, aunque se trate de distintas consonantes. Esto se debe en parte a que comparten el mismo fonema y a que en latín la C se pronuncia como K. La consonante L, su punto de articulación es alveolar porque la punta de la lengua toca el alvéolo. En su modo de articulación es lateral porque al pronunciar el aire sale por ambos lados de la lengua. Y en su sonoridad, como las cuerdas vocales vibran, decimos que es sonora. Por ejemplo, si articulas la palabra falda, sentirás cómo la lengua se posa en la parte trasera de los dientes. En esa parte del paladar se llama alvéolo. Y además podemos darnos cuenta cómo el aire se escapa por los costados de la lengua cuando pronunciamos este consonante. En el caso de la doble L, el punto de articulación es palatal porque el cuerpo de la lengua se aproxima a tocar el paladar duro. El modo de articulación es lateral debido a que el movimiento de la lengua durante la articulación de estos fonemas consonánticos, el aire sale por los lados de la cavidad vocal. Y en la cuestión de sonoridad, como las cuerdas vocales vibran, por lo tanto podemos decir que es sonora. En la cuestión de la consonante M, su punto de articulación es bilabial porque los dos labios se mueven para poder pronunciarla. Su modo de articulación es nasal porque los labios impiden la salida del aire, entonces el velo no se eleva y permite que el aire salga por la cavidad nasal. Es sonora porque su pronunciación provoca la vibración de las cuerdas vocales, como lo es al pronunciar la palabra momia. Si tocamos nuestra garganta, vibra, ¿verdad? Esto es porque la articulación de la M provoca que se muevan las cuerdas vocales y que el aire, en lugar de salir por la boca, lo haga por la nariz. Ahora bien, la N, su punto de articulación es alveolar porque el sonido se produce cuando la lengua toca el alvéolo. Su modo de articulación es nasal porque la lengua, al pegarse al alvéolo, impide la salida del aire. El velo no se eleva y permite que el aire salga por la cavidad nasal. Por lo tanto, es sonora porque se genera vibración en las cuerdas vocales. En el caso de la ñ, su punto de articulación es palatal porque al entrar en contacto con la lengua y el paladar se produce el sonido. Su modo de articulación es nasal porque la lengua al tocar el paladar impide la salida del aire. El velo no se eleva y permite que el aire salga por la cavidad nasal. Por lo tanto, es sonora porque su pronunciación hace que las cuerdas vocales vibren. La siguiente consonante es la letra P. En cuanto a su punto de articulación, es bilabial porque utilizamos ambos labios para pronunciarla. Su modo de articulación es oclusiva porque los labios se cierran impidiendo el paso de aire y luego se abren para liberarlo. Un ejemplo de esto podría ser que si articulas lentamente la palabra papel, te darás cuenta cómo se separan los labios para liberar el aire. Además, si tocas tu garganta no sentirás la vibración de las cuerdas vocales porque es una consonante sorda. La siguiente en la lista es la consonante R.
Su punto de articulación es alveolar porque la punta de la lengua se acerca al alveolo. Su modo de articulación es vibrante porque la lengua se aproxima al alveolo y el aire produce un movimiento trepidante. En cuanto a sonoridad, es sonora porque las cuerdas vocales tiemblan cuando se pronuncia esta consonante. Un ejemplo de ello podría ser decir coraje y sentirás como la punta de la lengua se aproxima al alveolo, que es la parte delantera del paladar, y luego se separa de él rápidamente. La siguiente es la doble R y es una consonante alveolar porque la lengua toca varias veces el alveolo. Su modo de articulación es vibrante también porque la lengua se aproxima a alguno de los órganos inmóviles y el aire provoca un movimiento oscilante, aún más intenso que en la letra R. Es sonora porque las cuerdas vocales tiemblan cuando se pronuncia esta consonante. Otro ejemplo de ello podría ser lo que sucede cuando pronunciamos la palabra raro. Se siente una vibración en la lengua y nos damos cuenta que la vibración de la primera sílaba es más fuerte que la segunda. Esto es porque la doble R es una consonante doble y además es vibrante. La consonante S, el punto de articulación es alveolar porque la lengua se aproxima al alveolo. Su modo de articulación es fricativa porque la proximidad entre la lengua y el alveolo provoca que el aire, al buscar una salida, roce los órganos fonadores. Y su sonoridad es sorda porque no produce ninguna vibración. Como por ejemplo, cesión, la lengua toca el alveolo y los dientes se juntan tanto que el aire encuentra una salida estrecha para salir. Luego sigue la consonante T, que su punto de articulación es dental. ¿Por qué? Porque la lengua interactúa con los dientes para su pronunciación. Su modo de articulación es oclusiva porque la lengua al estrecharse con los dientes impide el paso del aire. Y su sonoridad es sorda porque no produce ninguna vibración en las cuerdas vocales. Como por ejemplo cuando dices la palabra títere, di títere y te darás cuenta que las cuerdas vocales no vibran porque la T es una consonante sorda. Además presta atención en cómo la punta de la lengua toca los dientes. Y la última sería la Y, que el punto de articulación es palatal. El cuerpo de la lengua se aproxima o toca el paladar duro. Su modo de articulación es fricativa. Expulsa el aire de forma continua produciendo una fricción a través de la obstrucción articulatoria. Y por último, es sonora porque existe una vibración.